Buenas noches, compañeros del grupo 5. Voy a hacer una pequeña presentación, una guía rápida para la redacción del trabajo final de curso de investigación académica. Como han podido observar, los comentarios del profesor ya me respondió. Y sí, pues no, solamente el argumento uno es el que redacté yo, ha seguido parcialmente, ¿no? La estructura que el profesor estaba indicando. Los otros compañeros han fallado en ciertos puntos que hay que pues mejorar para que ese 12 no se refleje en la nota que nos toca esta semana presentar. Entonces voy a pasar rápidamente a tratar de explicar lo más sencillo posible. Entonces, como ya les había mencionado que para la redacción de estos párrafos de desarrollo, pues, ¿no? Bueno, introducción, desarrollo y conclusiones, teníamos que haber escogido pues una de las estrategias, ¿no? Ya sea causal, definición, numeración o generalización. Parece que no ha sido pues no muy fácil, ¿no? De aplicarla, cualquiera de estas cuatro. Entonces yo le voy a explicar la que es más fácil y que nos va a ayudar pues más a elaborar esta redacción, es la estrategia de numeración. ¿Por qué la de numeración? Porque simplemente la estrategia de numeración, ¿no? Se presenta lo que vendría a ser ideas ordenadas una tras otra. Entonces estas ideas pues vendrían a ser lo que conocemos como los títulos de las fichas, o sea, las fichas textuales y las dos de las fichas de resumen, o sea, las cuatro, ¿no? Entonces, el ejemplo que nos proporcionaban en la plataforma es este, ¿no? Nos dice, listo para redactar, ¿no? A continuación les dejo un ejemplo, cómo podría indicar párrafo utilizando esta estrategia. Entonces, la estrategia esta de numeración, ¿no? Primero cuenta con un pequeño, se podría decir un pequeño introducción, ¿no? A lo que vendría a ser discriminación casi a diario o de todo tipo, ¿no? Que se ve en el Perú, que es el tema que se ha redactado acá. Lo más resaltante de acá que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que la idea principal eh, que vendría a ser, ¿no? El título, por mejor dicho, el argumento, pues, ¿no? Lo que nosotros conoceríamos como el argumento uno 2 3 4 o 5 etcétera, el que nos ha tocado uno, vendría a ser la idea principal, ¿no? Entonces acá pones primero la idea principal, ¿no? ¿Por qué esto es importante para saber cuáles son, o sea, las razones por las que se genera, ¿no? Y después de eso le seguiría lo que vendría a ser, ¿no? Las ideas secundarias acompañada con sus ideas terciarias, ¿no? Entonces, la idea secundaria vendrían a ser los títulos de cada ficha. Y las ideas terciarias sería, pues, ¿no? El desarrollo de esas fichas. Entonces, voy a pasarlo como ejemplo en mi propia redacción para que más o menos se entienda un poquito mejor. Ya que esto es simplemente un ejemplo que no sigue una concordancia con respecto a fichas, ¿no? Como se puede observar, pues no hay mucha, lo que vendría a ser citas acá. No encuentra mucha cita más allá, pues, ¿no? De la estructura, que es lo importante a seguir, ¿no? De esta estrategia de enumeración que estoy proponiendo para realizar. ¿Por qué escogí la enumeración y no otras como la estrategia causal? Pues no, porque como pueden observar, pues una estrategia causal necesita una cadena de consecuencias, pues, ¿no? Entonces dice, tema o problema a investigar, no principales causas de la violencia contra la mujer en el Perú. Entonces, la cadena causal, por ejemplo, este ejemplo A, ¿no? Tiene como primer punto la estructura patriarcal de la sociedad, que provoca que la transmisión intergeneracional de valores machistas, y esto provoca que la falta de autonomía de las mujeres, y esto que consecuencia al final, pues, ¿no? La violencia contra las mujeres. Entonces pasas del punto A al punto 4. Entonces, esto es mucho trabajo por realizar, ¿no? En tan corto tiempo, ¿no? Entonces no propondría no propondría ninguna otras estrategias, ¿no? que tenemos acá, ¿no? Como la causal, definición o generalización, que son igual de complejas, a diferencia de enumeración, ¿no? Que dice acá, no se presenta ideas ordenadas de una tras otra. Ahorita voy a explicar a qué me hago referencia a eso. Otro punto a tener en cuenta antes de empezar a ver cómo enseñarles, ¿no? Cómo se puede redactar, ¿no? Este párrafo para el argumento uno y sus respectivos argumentos de cada quien. Es esto importante también que se revisó en la semana 12 en un video. A la hora de citar algo, una cita textual o lo que fuese, bueno, mejor dicho, una cita textual más que nada, tienes que tener en cuenta la parte de antecedente y consecuente. Hay un ejemplo, ¿no? Dice, no, mientras él contemplaba las luces de Londres durante la noche en Gran Bretaña y Alemania entraron en guerra en 1914, Edward Grey, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, y dijo, y acá está la cita, ¿no? Las lámparas que se apagan en toda Europa no volveremos a verlas encendidas antes de morir. Y muy importante ver, nosotros ya puso pues no el autor, Edward Grey. Y lo importante aquí es que se está colocando el año
y el número de la página donde se sacó. Esto es importante, esto es lo que siempre le estoy yo recalcando en cada una de sus fichas textuales o las de resumen, ¿no? Que pongan el año, el autor, el año y el número de la página. Sobre todo en las citas textuales, muy importante. Si no hay, el profesor nos va a bajar puntos por eso. Eso está en la rúbrica también. Y lo importante de esta estructura es que ahí tienes antecedentes, pues no simplemente se cita y ya, sino que hay un antecedente antes de comenzar la cita. Lo que le sigue es esto, ¿no? El consecuente, que es la parte que explica más o menos a qué se refiere pues nuestra cita. Dice, ¿no? Para el ministro británico, la guerra mundial suponía la liquidación de un mundo y no era solo el quien así lo veía. No era el fin de la humanidad, aunque hubo momentos durante, entonces, que es una explicación más extensa a qué hace referencia esta cita, pues, ¿no? Entonces, no es solamente parafrasearlo esto y ponerlo acá, sino es explicar un poquito más por qué dijo esa cita o a qué hacía referencia esa cita, etc., ¿no? Dependiendo de cada cita. Ahora, hay mucha diferencia entre la cita de textual y fichas de resumen. Las fichas de textual y fichas de resumen son las que hicimos, ¿no? Dos y dos, ¿no? Dos de textual y dos de resumen. Importante. El año y el número de la página, porque el profesor tiene que poder corroborar, ¿no? Yéndose en referencias bibliográficas, el autor, el año. Supongamos, pues, ¿no? Que hubiera más autores con el mismo apellido similares, al menos el año se diferencia. Entrar al link y que en la página 196, por ahí buscando, encuentre tal cual cita textual esto que ha dicho el autor. Si el profesor se le ocurre revisar y no encuentra, o ha visto, o ve que simplemente ustedes o ve que simplemente alguien ha colocado, pues, o no ha puesto el número de la página, el profesor va a bajar puntos por eso. Ahora, ¿qué pasa cuando la cita directa o textual, que es lo mismo, supera las 40 palabras? ¿Cómo saber, no? Si son 40 o menos palabras, pueden entrar, pues, ¿no? Una página llamada, pues, ¿no? Contadordepalabras.com. Y se fijan, pero según lo que he estado revisando casi todas las fichas, pues sobrado superan las 40 palabras, pero nunca está de más revisar. Pues cuando superan, no se puede hacer igual que acá, pues, ¿no? Que está entre comillas y sigue el párrafo, ¿no? Sigue la misma oración, todo, ¿no? Se separa, se hace un nuevo párrafo y se hace una alineación a la izquierda de 1,27 centímetros. Eso también ya les voy a explicar cómo se puede hacer. Y ya no lleva las comillas, pero sigue siendo una cita textual. ¿Por qué se reconoce que es una cita textual? Por esta parte de acá. Muy importante esta parte de acá. El autor, el año y el número de la página. Importantísimo, el número de la página donde sacó. El profesor tiene que ser capaz de encontrar en tal número de la página tal cita textual. Por eso la importancia del número de página. Ahora, ¿qué pasa cuando es una cita indirecta o de resumen, que es casi lo mismo? Por lo general, en estos casos no es muy común, pues, ¿no? Que se superan las 40 palabras, o los 40 caracteres, perdón. Y no lleva, pues, ¿no? Las famosas comillas o corchetes también le dicen. En estos casos puede o no puede haber también el número de la página. Esto sí es un poquito más ambiguo, porque por lo general no sale de una sola página, a veces sale toda la idea en conjunto de varios extractos. Para mayor información, ¿no? Todos deben haber ya recibido en algún momento el manual del estilo app, que igualito también cuando es cita textual. Cuando es menor a 40, ahí mismo dentro del mismo párrafo, no dice según Kaplan 2019, número de la página y las comillas. Ahí está la cita. Y acá también está explicando en el consecuente que se miró acá, ¿no? Consecuente, 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 ¿no? Ahí está explicando. En este sentido nos vas a preguntarse por, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la cita es mayor a 40 palabras, ¿no? Igualito, el manual de APA, ¿no? De APA 7. ¿No? Lo que ya expliqué, no se continúa en el mismo párrafo, se hace un párrafo aparte y tiene que ir, pues, no, 1,27 con sangría, ¿no? Hacia la izquierda. Y número de la página, en la parte del que dice cita textual. Pero en la cita, en lo que dice parafraseo o de resumen o indirecta, ¿no? ¿Ven? Entonces acá está la cita, ¿ves? Como pueden ver, esto supera en creces, pues, ¿no? Los 40 caracteres. Pero al ser algo de resumen y al no ser cita textual, se puede obviar eso de separarlo. Se puede simplemente poner, pues, ¿no? El autor y el año, y también se está obviando lo que vendría a ser el número de página.
Entonces, acá en lo que necesita de resumen o indirecta o de parafraseo, ahí se puede obviar un poco lo que viene a ser el número de página, no hay mucho problema. Entonces, pasando a lo que realmente ya nos acontece. En el comentario el profesor no menciona, ¿no? Que hay que trabajar lo que vendría a ser, ¿no? La estructura ya proporcionada, que es la introducción, o sea, para cada argumento, lo que tiene que ser la introducción, el párrafo de desarrollo, que es, que es trabajar con las citas textuales y las de resumen, y por último una conclusión. Ya en esta semana ha proporcionado también una especie de escrito. No sería ideal que se guíen mucho de acá porque no está tomando mucho en cuenta las estructuras de las estrategias, pues no lo que vendría a ser estas estrategias que ya he comentado, estrategia causal, definición, numeración, generalización. Tiene otro tipo de estrategias que no vienen al caso. Pero hay ciertas partes que sí nos podemos guiar. Por ejemplo, en mi redacción yo no coloqué introducción, no, no supe cómo colocarlo o no lo tuve en cuenta, ¿no? Entonces, si nos fijamos acá, ¿cómo es la introducción de esto? Es bien chiquita y bien simple. Entonces, en primer lugar, en primer punto por desarrollo en esta investigación, se busca conocer el discurso ilustrado religioso español, es decir, qué ideas tenían los ilustrados españoles en torno a la iglesia y con ellos a la jerarquía de los órdenes. Entonces, bien chiquitito y directo al punto a lo que se va a explicar, ¿no? Entonces, en esta parte de introducción, teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo hago el que estoy haciendo el argumento uno, que la idea principal es importancia de la educación virtual para la educación a distancia, tendría que poner acá, pues no me importa introducción, algo como en este primer punto voy a desarrollar acerca de cómo es la importancia de educación virtual para que haya una efectiva educación a distancia debido al COVID-19, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esto, muy importante esto, la pregunta, pues no hay problema social de la educación virtual universitaria del Perú en tiempos de la pandemia COVID-19. Y la hipótesis, el principal problema social, el principal problema social de la educación virtual universitaria del Perú durante la pandemia COVID-19 fue la desigualdad en el acceso a la tecnología conectiva, lo cual afectó la educación a distancia. Entonces, todo eso tiene que, todo lo que se vaya a tratar o hablar tiene que estar dentro de estos marcos. No puedes decir en el tema, en la pregunta, ¿no? De la investigación, el Perú y empezar a hablar de España, Colombia, otros países de Latinoamérica. No, no, no. Tiene que ser todo enfocado en Perú. Tal vez puede ser una pequeña referencia, ¿no? Comparando, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ahí hay una cita que dice, ¿no? A diferencia de Colombia, Perú tuvo un 11% menos de efectividad, por decir. Entonces, eso podría ser, pero no puedes abarcar otros temas que no tengan nada que ver con relevancia a la pregunta o la hipótesis. Eso es muy importante. Entonces, mi introducción sería algo así, ¿no? Como ya lo había mencionado, el primer punto por desarrollar sería, pues, ¿no? La importancia de la educación y en lo que la falta de la educación, bla, bla, bla. Después eso pasa a lo que vendría a ser la parte del desarrollo. Un ratito ya. Teniendo en cuenta esto, pues, ¿no? Entonces, la parte del desarrollo, hay una parte extensa en la cual se trata de hacer un pequeño hincapié en lo que se va a empezar a hablar sobre la idea principal o argumento uno, pues no, o sea, el argumento uno es la idea principal. Acuérdense de la estructura. Idea principal, idea secundaria, idea terciaria, idea secundaria. Idea secundaria uno, idea secundaria 2, idea terciaria uno de la idea secundaria uno y la idea secundaria uno de la idea secundaria 2. Entonces, todo eso es una estructura que hay que tener en cuenta, muy presente. Entonces, en cuanto a los títulos de las fichas, estos los voy a ir utilizando o los he estado utilizando con respecto a ese orden, pues, ¿no? De idea principal, idea secundaria, idea terciaria. Esto ustedes lo pueden acomodar como mejor les parezca. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de William, tiene ficha textual uno, ficha textual 2, ficha resumen 1, ficha resumen 2. Entonces, ese es el orden, ¿no? En el cual hemos ido entregando. Pero yo lo he emparejado según mejor mi conveniencia y según lo que he estado extrayendo, pues, ¿no? En esas fichas, lo que extraje, las antiguas entregas. Entonces, para mí fue más fácil poder igualar o poder comparar, ¿no? La importancia de la educación virtual y la educación a distancia a través de la educación virtual, ¿no? O sea, ambos puntos hablan de la educación virtual y esta hace una conexión con la educación a distancia. Y acá habla, pues, ¿no? De la calidad de la educación virtual y la satisfacción en la educación virtual. Entonces, si hay calidad, va a haber cierta satisfacción. Entonces, hay una cierta correlación. Ya, entonces, todo esto lo que van a ver acá, y les voy a explicar un poco a detalle.
solamente toda esta parte es la parte del desarrollo del cuerpo. Entonces, ¿ven lo extenso que es? Entonces, así de extenso más o menos tiene que ser lo suyo. No pueden ser de una o dos hojas. Acuérdense que esta es la parte del cuerpo. Imagínense que dijeran mínimo 20 hojas para entrega. A eso le descartamos carátula, le descartamos introducción, le descartamos eh, conclusiones y referencias, son cuatro. Entonces, sería mínimo 16 para el cuerpo. Si hacen uno o dos, siendo cinco nada más, a lo justo llegaríamos a 10 y eso. Entonces, no alcanzaría. Entonces, ya. Entonces, acá es una pequeña entrada, aparte de la introducción, ¿no? En la que me estoy enfocando más en lo que vendría a ser en esta importancia de educación virtual, educación para la educación a distancia, ¿no? Tener en cuenta eso como la idea principal. Entonces pongo, no, la pandemia COVID-19 expuso y exacerbó las desigualdades sociales que existen en el Perú, especialmente en el ámbito educativo. La hipótesis, ¿no? ¿Qué habíamos puesto en hipótesis? Los problemas sociales en cuanto a la desigualdad y el acceso tecnológico y conectividad. Entonces sí se está hablando de ese punto. La principal hipótesis que se puede formar en este principal problema social de educación virtual universitaria durante este periodo fue la desigualdad en el acceso tecnológico. Esta brecha desigual afectó, bla, 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 bla. Como resultado, se generó una división que podría tener consecuencias para largo plazo en términos de oportunidades laborales y desarrollo profesional. Entonces acá entra la parte, ¿no? Por esta razón es crucial entender la importancia de la educación virtual para la educación a distancia. Acá ya estoy haciendo mención, ¿no? Del primer argumento. Importancia. Entonces entro acá con el primer lugar, ¿no? La estructura. Viendo el ejemplo que nos está en esta semana aparecer, están cada párrafo dándole pues ¿no? una separación, no lo están juntando, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a separarlo. Entonces, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con primer lugar, por lo tanto, vamos a tratar de separarlo, ¿no? En la parte, un nuevo párrafo. Entonces, en primer lugar, ¿no? En primer lugar, fue esencial implementar la educación virtual durante la pandemia del COVID-19 en Perú para enfrentar las restricciones que impedían la educación presencial, obligando a los estudiantes universitarios a adaptarse rápidamente a un formato de educación a distancia. Todo esto está hablando a grandes rasgos a lo que se va a citar con las fichas textuales y de referencia, ¿no? Entonces, estoy hablando de la importancia de la educación virtual y la educación a distancia a través de la educación virtual. Todo esto, de una forma u otra, lo he integrado en esta parte de acá, que vendría a ser la idea secundaria. Esta es la idea secundaria de este ejemplo, ¿no? La idea secundaria. En primer lugar, ¿ves? O sea, esta es mi idea secundaria, que he juntado tanto el título nada más de la ficha textual y el título de la ficha de resumen. Los he juntado. Ahora, ¿qué sigue después de poner en primer lugar? No, en primer lugar, ¿qué sigue? Ah, ya. Por ejemplo, por un lado. Entonces, yo no he puesto por ejemplo porque no voy a dar ejemplos. Estoy citando nada más extractos. Entonces, pues simplemente voy de frente al por lo tanto, a ver, ahí está, por un lado, pero mejor dicho, ¿no? Sí, por un lado, sí, igual, ya. Por un lado, entonces, ¿qué voy a hablar primero? Voy a hablar primero de lo que viene a ser la importancia de la educación virtual. No voy a citar primero, tengo que hacer esta parte de acá primero. ¿Qué se hacía primero? Antecedentes. Antes de hacer cualquier cita se pone los antecedentes. ¿Cómo extraigo esos antecedentes? Primero tengo que leer, pues, ¿no? O tener en cuenta qué cosa he escrito yo en lo que vendría a ser la cita textual. En este caso, ¿no? En mi caso es que cita textual el primero que he puesto, siguiendo este formato, este pequeño esquema. Cita textual de la primera ficha, ¿no? Importancia de la educación virtual. Esta es esta de acá. Pero antes de poner, necesito el antecedente, ¿no? Antecedente. Entonces pongo por un lado, antecedente. La educación virtual se ha convertido en una herramienta esencial para la continuidad del aprendizaje en tiempos de crisis como la pandemia COVID-19. Antes del cierre de instituciones educativas, la movilidad virtual permitió que millones de estudiantes en todo el mundo pudieran continuar con su formación académica desde la seguridad de sus hogares. Ante esta situación, los adultos, mira, acá estoy haciendo la entrada a la cita. Lo que dice, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? De antecedentes, dice, por ejemplo, John Wiener, profesor de Historia en la Universidad de California, indica que, y hace la cita, pues no textual, que era mayor de 50 o 40 palabras. Yo hago diferente entrada, ¿no? Ante esta situación, los autores Estrada y Puma, que son los apellidos de esos dos autores, en su artículo acerca de la percepción de los estudiantes universitarios sobre la educación virtual, indicaron lo siguiente, y hago
la cita de esa ficha textual, que es la importancia de la educación virtual, que es todo lo que estoy hablando por un lado. Toda esta parte de acá, que es la primera parte del antecedente, es acerca de esto nada más. Este es el antecedente, esta es la cita, mayor a 40, por eso eh, por eso tiene, ¿cómo le dicen? Se me fue el nombre. Por eso tiene una sangría, sí, tiene una sangría hacia la izquierda, de izquierda a derecha, de 1,27. Y entonces la cita, ¿qué dice? En el Perú, la pandemia del COVID-19 provocó que el gobierno decretara el 15 de marzo del año 2020 como estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio. Esta medida produjo una reforma inusitada y sorpresiva, pero obligatoria en las instituciones educativas universitarias. La migración de la modalidad presencial a la modalidad virtual, ya que existía la necesidad de que el servicio educativo no se ve interrumpido debido a que muchas universidades ya habían empezado sus labores académicas. Importante, como el ejemplo, ¿cómo estuvo el ejemplo? Ya ves, autor, año y número de página, igualito. Autor o autores, año y número de página. Esto deberían encontrarlo ustedes en sus fichas que ustedes mismos armaron y yo que constantemente les recalqué que era importante poner autor, año y número de página. Una cita textual al menos. Después, ¿qué sigue? Antecedentes, cita consecuente. Para Estrada y Puma, debido a la pandemia COVID-19, el gobierno peruano declaró en estado de emergencia, aislamiento social, bla, 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 bla. Y se habla todo lo que vendría a ser el antecedente. Pero pues sigue qué cosa, la otra parte de la estructura. Y la idea principal ya hablé, la idea secundaria, primaria, vendría a ser, pues no, vuelvo a recalcar estas dos cosas que lo estoy juntando, ¿no? En una sola idea que voy a trabajar, que es la idea secundaria. La primera ficha va a ser el primer por un lado y el por otro lado va a ser la segunda ficha, que es esta de acá. Entonces, por el otro lado, acá seguimos, ¿no? Por otro lado, la educación a distancia ha sido tradicionalmente una alternativa para aquellos que no pueden acceder a la educación presencial. La pandemia del COVID-19 potenció esta modalidad llevándola a un primer plano mediante la educación virtual. No está tal cual, por educación a distancia a través de la educación virtual, pero hace referencia a eso, pues, ¿no? Está indicando esto. Entonces, ¿cómo es el ejemplo, no? Ah. Hubo un antecedente, este es mi antecedente, y hacer una cita indirecta no puedes poner como según, o puedes entrar, pues, ¿no? Los autores tales, y se abarca todo eso. En este caso, pues, no, yo de frente entré, ¿no? Indicando los autores, ¿no? Estrada y Puma, que justamente son los mismos. 2022. No estoy indicando número de página ni nada. No lo vi necesario. Para este caso, que es la cita de resumen, o la ficha de resumen, o la indirecta. Entonces pongo, no, hace mención que durante los últimos años la tecnología y la información y comunicación, bla, bla, bla. mm, ya, continuando, ¿no? Entonces estábamos en la que vendría a ser la segunda idea terciaria, ¿no? Por otro lado, haciendo referencia a a esta segunda parte, ¿no? De fichas de resumen. Entonces ya, por un lado, acá esta parte vendría a ser lo que se conoce como antecedente. Pongo a la cita, nuestra Puma 2022. Todo esto es mi parte de la cita, de parafraseo. Si es una cita extensa, pero es la de parafraseo, la de resumen, la indirecta, ¿no? Todos esos son sus sinónimos. Y lo que viene después es el consecuente. Como consecuente, ¿no? Estos ejemplos muestran que en el Perú la educación a distancia mediante los virtuales solo yo. Entonces, toda esta parte de acá vendría a ser el antecedente de toda esta cita. Ahora viene la segunda parte, ¿no? La segunda idea secundaria. Que ahora vamos a ver que la segunda idea secundaria sería estos dos puntos, ¿no? Que es la ficha textual, calidad de la educación virtual, y ficha de resumen, satisfacción de la educación virtual.
todo el proceso va a ser el mismo que les expliqué en el anterior. Se sigue el ejemplo de acá, ¿no? Que es del manual de estrategia de numeración, ¿no? Ya, esta parte de acá es parte también del antecedente de una especie de cierre, que esto también el profesor también está pidiendo. Entonces, la segunda parte vendría a ser en el segundo lugar. Acá podemos darle un enter. El segundo lugar, para seguir acorde al ejemplo, ¿no? Que separan casi cada párrafo con enter. Mejor dicho, que están que separan, ¿no? Cada idea con un enter en párrafos diferentes. Entonces tenemos en segundo lugar, la calidad y la satisfacción de la educación virtual son aspectos cruciales que se vieron afectados por la desigualdad en el acceso a la tecnología y la conectividad. Otra vuelta haciendo hincapié en que, tanto en la pregunta como en la hipótesis, ¿no? Desigualdad en el acceso a tecnología y conectividad, lo cual afecta a la educación a distancia, ¿ya? Importantísimo esa parte, tener en cuenta, que no nos salgamos de ese marco. Entonces, ya. En segundo lugar, la calidad y la satisfacción en la educación virtual son aspectos cruciales que se vieron afectados por la desigualdad en el acceso a la tecnología y la conectividad, evidenciando el principal problema social de la educación universitaria virtual en Perú durante la pandemia COVID-19. Entonces, todo esto, que es la idea secundaria 2, es para hacer una entrada, pues, ¿no? A los títulos que vamos a explicar más adelante y vamos a citar también, que son las fichas, pues, ¿no? Calidad de la educación virtual, ficha textual, satisfacción de la educación virtual, ficha de resumen. Viene otra vuelta, ¿no? Al antecedente, todo esto, el por un lado, ¿no? El por un lado, que es la estructura básica del manual de estrategia de numeración, ¿no? Por un lado, por el otro lado, igualito, por un lado, todo esto es el antecedente. Acá voy a hacer entrada para lo que vendría a ser la cita, ¿no? La autora Barrera es otra autora que es parte de la ficha. En su tesis acerca de la satisfacción estudiantil y educación virtual, discute la evaluación de la calidad de la educación virtual universitaria en el Perú. Y pongo, hacer, pues, no una cita textual con mayor a 40 caracteres, no lleva comillas y se desplaza 1.27 en sangría, pues, ¿no? De la mano con el desarrollo de la educación virtual van las exigencias de la Superintendencia Nacional de la Educación Superior Universitaria, SUNEDO, quien exige a todas las universidades del país, bla, 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 bla. Importante, otra vuelta, los ejemplos, ¿no? Este es este de acá, que la cita directa o textual también. Autor, año y número de página. Importantísimo. Autor, año y número de página. Esto siempre va en lo que vendría a ser citas textuales. Nombre de página. El profesor tiene que, vuelvo a hacer hincapié, el profesor tiene que ser capaz de encontrar en el tal número de página esta cita textual tal cual. Este es el consecuente, ¿no? Como el ejemplo, no antecedente, consecuente. Para la autora, Barrera, es el consecuente. Es esencial el suplemento nacional de colocación. Del Perú exige a todas las universidades. Eh, De Perú que exige a todas las universidades, tanto públicas como privadas, el uso de plataformas virtuales que cumplan con la universidad. Ya. Y acá está el otro por otro lado, ¿no? Pues todo esto de acá es lo que vendría a ser el consecuente. Esto de acá vendría a ser como un pequeño cierre, ¿no? A esta idea terciaria. Vamos a poner por acá otro colorcito, ¿no? Como un pequeño cierre para entrar a lo que vendría a ser la segunda idea terciaria, ¿no? Por otro lado. Por otro lado, de otra vuelta, la satisfacción con la educación virtual abre significativamente entre los estudiantes y profesores. Entonces, por otro lado, está hablando de la satisfacción. Acuérdense, ¿ves? Esta es la segunda parte de la última ya. Satisfacción de la educación virtual. Por otro lado, la satisfacción de la educación virtual abre significativamente. Y acá otra vuelta es la parte de lo que vendría a ser la estructura, ¿no? Antecedente. Ahora pasamos a lo que vendría a ser la cita. Según Barrera, esto vendría a ser la ficha de resumen, ¿no? Acá no hay necesidad, pues, ¿no? De agregar lo que vendría a ser el número de página, pero sí, importantísimo, la autora y el año.
Ya, entonces, por otro lado, ¿no? La estructura. Ahora viene este es el antecedente, parte de otra vuelta a recalco, satisfacción de educación virtual. El cuarto título, ¿no? De toda esta estructura del esquema. La cita, la cita que es como es cita de resumen o indirecta, puede abarcar un mayor número de páginas y como es parafraseada, pues, ¿no? Entonces no es como que lo tal cual ha dicho el autor, pero sí hace referencia, ¿no? A las ideas que tiene el autor. Viene la parte de consecuente, siguiendo la estructura acá, ¿no? Antecedente consecuente, que vendría a ser todo esto, que el consecuente es como una pequeña explicación adicional, ¿no? A lo que vendría a ser todo lo que se extrajo de la autora, haciendo referencia también, ¿no? Tener en cuenta pregunta y hipótesis. Y por último, una especie de cierre, pues, ¿no? De toda esta última parte, toda esta última parte, ¿no? De toda esta última parte de acá, todo esto. Pequeño cierre nada más, ¿no? Ya, después de eso hay que agregar también, profesor, ¿no? Lo que a mí me faltó, como mencioné, ¿no? Esta parte no, ya. Introducción, lo que me faltó, esto que acaba de mostrar es el de esa rollo, pues, ¿no? Del argumento uno. Argumento uno. Y ahora lo que nos viene a faltar es la parte de las conclusiones. ¿Cómo pueden ser las conclusiones? Entonces, para eso nos vamos a guiar del ejemplo que nos dan esta semana, que vendría a ser... A ver, ¿dónde está esta parte de acá? Ya. Por ejemplo, esta es una conclusión, ¿no? Como se ha podido observar, las relaciones Estado-Iglesia fue una complicada, pues se generaron duras críticas en torno a los vínculos políticos, a la posición del clero en relación con el Estado, la moral de aquel. Entonces, esta es una conclusión con respecto al tema que se está proponiendo acá, que es de el discurso ilustrado de la religión en España. Claro, diferentes puntos. Entonces, tenemos como argumento uno, no siguiendo este mismo ejemplo, argumento uno, importancia de la educación virtual para la educación a distancia, que se separan los títulos de las fichas, ¿no? Importancia de la educación virtual, educación a distancia a través de la educación virtual, la calidad de la educación virtual y la satisfacción de la educación virtual. Entonces, nuestra conclusión podría comenzar de la misma forma que el ejemplo de acá, que dice, ¿no? Como se ha podido observar la relación, entonces podría ser, ¿no? Como se ha podido observar en relación, pues, ¿no? A lo importante que la educación virtual en la educación a distancia con respecto a estas circunstancias que han aquejado, pues, a los estudiantes universitarios en el COVID-19, hay que tener en cuenta que es importante la educación virtual y entonces hay que redactar teniendo en cuenta todos estos cuatro puntos, pues, ¿no? Que se han ido redactando y que he ido explicando. Todo eso es necesario para la redacción final a entregar esta semana, ¿ok? No, no puede faltar introducción, no puede faltar una ficha, no puede haber un error en cuanto a citas textuales, más que nada. No puede faltar número de página en las citas textuales. No puede faltar los que vendría a ser, ¿no? Los antecedentes, la cita y los consecuentes. No puede faltar lo que vendría a ser un pedazo de una especie de cierre, ¿no? Antes de entrar a la otra idea terciaria. El orden también, por un lado, por otro lado, idea en primer lugar, en segundo lugar, eh, para la estrategia de enumeración, ¿no? Es importante todo esto. Ya. ¿Cómo se puede hacer esta parte de acá? Acá en Drive, al menos, pones en formato, alinear y aplicar sangría, opciones sangrías, y simplemente sangría centímetros, izquierda 1.27 nada más. Nada más le agregas. Ahora, si queremos seguir el ejemplo que cada vez que haces un párrafo hay una sangría, en la misma parte, en el mismo apartado, pones, por ejemplo, acá, ¿no? Agarras esto, le quiero dar, pues, ¿no? Como es un enter, es un párrafo nuevo, una sangría, ¿no? 1.7. Pues una sangría, primera línea, y pones acá 1.27 nada más. Y a ver si está. Y así para cada uno se puede agregar. Eso se puede hacer al final, pero esto es importante. En la parte de ficha de resumen, como pueden ver, no es tan necesario. Pero en la ficha textual sí. Autor, año y número de página. Eh, para saber si es que tu ficha es mayor a 40, agarras todo lo que estaba dentro de las comillas
No el autor, esta parte no. Eso, copiar, puedes ir a esta página, por ejemplo, contadordepalabras.com, pones pegar y acá te sale 55, entonces has superado las 40. Entonces ahí sabes que tienes que agregarle esta sangría de 1.27 de izquierda a derecha. Ya, esto le estaré pasando para que tengan en cuenta, ¿no? Cómo van cómo van a ir avanzando sus fichas, siguiendo la estructura que acabo de explicar. Importante. Ustedes pueden ordenar esto como mejor les parezca. Tal vez ustedes quieren comenzar hablando de cuestiones. Lo ideal sería mejor comenzar con una ficha textual, porque es la que tiene mayor peso, no es tal cual dijo el autor. Como yo comencé, ¿no? Esta ficha textual, importancia, después me pasé a la educación, esta ficha de resumen para respaldar o para apoyar esta ficha textual porque tenían cierta relación. O sea, la importancia de la educación virtual y la educación a distancia a través de la educación virtual. Entonces hay como un pequeño pase, ¿no? La educación virtual, su importancia y cómo esto apoya, pues, ¿no? La educación a distancia. Igualito acá. Calidad de educación virtual, satisfacción de la educación virtual. Entonces, se habla de la educación virtual, o sea, lo importante que es que haya calidad en cuanto a la implementación de la educación virtual. Y esto puede generar, pues, una satisfacción a la hora de que los estudiantes o los profesorados o la universidad ofrezcan, ¿no? Esta educación virtual. Igualito cada uno de ustedes. Tienen pues no sus fichas de fortalecimiento de competencias, problema social, cuestionamientos, etc, etc, etc. Tienen que ver, como les digo, recomendable es poner una ficha textual primero y una ficha de resumen después que apoye, para seguir, ¿no? Todos estos pasos, ¿no? Del primer lugar, en primer lugar, por un lado, en primer lugar, pues, ¿no? Que hace referencia a las primeras dos fichas, este de acá. Y por un lado se va a hablar la primera ficha, perdón, sí, para la primera ficha, y por el otro lado se habla la segunda ficha. Justo en segundo lugar, se hace referencia a estas dos fichas. Por un lado, se abre la primera ficha, por el otro lado, se abre la otra ficha, siguiendo en cuenta todas estas estructuras que ya les he explicado a detalle. Eso sería todo.